Bueno, buen día a todos. Ahora empecemos con un nuevo problema que les puede ser útil como para resolver la IA 4. En particular, es una variación del ejercicio 8, pero no es el ejercicio 8. Y es el siguiente problema. Mostrar lo siguiente. Mostrar que, en este problema, mostrar que, dada esta función, ¿no? X al cubo por y, dice acá, dividido x cuadrado más y al cuadrado, mostrar que existen f de x, f de y, f de x y, f de ix, pero f de xy es distinto de f y x. Es decir, ¿no? Las derivadas parciales cruzadas no conmutan en este caso. Antes de resolver este problema, pensemos un poco lo siguiente, ¿no? Es decir, para que, o sea, ustedes deben haber visto en la teórica, o estarán por ver, que en una situación más o menos buena, uno espera que las derivadas parciales conmuten, ¿no? O dicho de otra forma, la derivada de f con respecto a x, si uno toma la derivada de f con respecto a x y después con respecto a y, perdón, acá me olvidé decir que esto en 0, 0, ¿no? Esto en el origen, ¿no? Todo esto, estas derivadas existen, pero en el origen esto es lo que se va a violar. O sea, dicho de otra forma, acá estas derivadas parciales, derivada con respecto a x, de la derivada de f con respecto a y, que estas cosas son iguales. Pero para que esto sea cierto, la función tiene que ser de clase C2. C2 quiere decir que tienen que existir hasta las derivadas parciales de segundo orden, y esas derivadas tienen que ser continuas. Entonces, si el ejercicio nos está diciendo que esto falla, es porque se viola seguramente esa condición, es decir, alguna de esas derivadas parciales de segundo orden es discontinua, la función no es C2. Si fuera C2, esto tendría que ser igual, hay un teorema que me lo asegura. Pero entonces, acá nos dice que chequemos que este no es el caso. Entonces veamos, ¿cómo resolver esto? Bueno, primero tenemos que calcular la derivada con respecto a x y la derivada con respecto a y en el origen. Primero, antes que nada, ¿esta función es continua en el origen? Bueno, la respuesta es que sí. Sí es continua. No voy a probar los pasos de continuidad, pero les sugiero que lo hagan ustedes en casa. Ustedes lo que tienen que probar es tipo guía 3, ¿no? Que la diferencia entre x al cubo por y dividido x cuadrado más y al cuadrado menos 0 es menor que epsilon cuando la raíz cuadrada de x cuadrado más y al cuadrado es menor que un cierto delta. Y eso lo pueden hacer en casa y van a ver que es cierto. Les puede servir esto como para practicar un nuevo ejercicio para la guía 3. No lo voy a hacer, asumo que ustedes ya hicieron la guía 3 y saben cómo resolver este tipo de situaciones. Pero la cuestión es que esta función es continua. Bueno, veamos cuánto vale la derivada con respecto a x. Veamos cuánto vale la derivada con respecto a x. Vamos a separar las cosas. Vamos a ver cuáles son las derivadas fuera del origen y en el origen. Si nosotros tomamos la derivada en alguna zona, fuera del origen va a ser fácil, porque simplemente hago la derivada en forma estándar. Pero veamos lo que pasa en el origen. A ver, ¿cuánto da la derivada con respecto a x en el origen? En el origen da f. La derivada con respecto a x, entonces incremento en x y no incremento en y, o sea, pongo h0 y divido por h y tomo el límite h tendiendo a 0. Y esto me da, veamos, h al cubo por 0 dividido h al cuadrado menos 0 dividido h. 0 por acotado da 0, acá, o sea, 0 dividido h me da. O sea que me da 0. Buenísimo, la derivada parcial con respecto a x me da 0. Y en forma análoga,
Veamos, la derivada parcial con respecto a y tampoco es muy difícil, de hecho es bastante fácil. Es poner f de 0h menos f de 0, 0 dividido h, y esto me va a dar h por 0 dividido h al cuadrado menos 0 dividido h, estoy reemplazando ahí, 0 dividido h igual a 0. Buenísimo, las derivadas existen. En el origen, este cociente incremental da 0. Fuera del origen, entonces, ¿cuál es la conclusión que tenemos? Que la derivada, por ejemplo, con respecto a x, vamos a ver, la derivada con respecto a x es, entonces, arriba lo derivo tal cual, 3 derivo con respecto a x, ahí no la toco, entonces uso la regla de la derivada de este por este sin derivar, más este derivado por este sin derivar, es decir, derivo esto, 3x al cubo me da 3x cuadrado por y, dividido x cuadrado más y al cuadrado, más x al cubo por y sin derivar, pero derivo 1 dividido x cuadrado más y al cuadrado, que me da 1 dividido x cuadrado más y al cuadrado, con un menos, porque está elevado a menos 1, por la derivada de la de adentro respecto a x, que me va a dar 2x. Entonces me va a dar 2x a la cuarta por y sería 0 por el cálculo que recién vimos en el origen. Esta sería la derivada parcial con respecto a x. Bien. Y la derivada parcial con respecto a y, la voy a anotar acá arriba, y la voy a hacer de forma análoga. Entonces voy a hacer la derivada parcial con respecto a y. Derivo esta, porque tengo poco pizarrón, ¿está bien? Entonces derivo esta función con respecto a y, y esto me va a dar, esperen, x al cubo por nada, menos x al cubo por y, dividido x cuadrado más y al cuadrado, elevado al cuadrado por 2y, y entonces me va a dar 2y al cuadrado. Bueno, estas son las derivadas parciales que obtuve. ¿Son continuas? Es decir, el límite de esta derivada, cuando x e y tiende a 0, da 0, y el límite de este, cuando x tiende a 0 y cuando x tiende a 0 y tiende a 0, ¿es igual a 0? Bueno, de nuevo, tienen que probar que esta diferencia, menos 0, es menor que epsilon cuando x cuadrado más y al cuadrado es menor que delta, y lo mismo acá, que esta cantidad menos 0 es menor que epsilon cuando x cuadrado más y al cuadrado es menor que delta. Ejercicio para que lo hagan en casa, pero van a ver que sí, estas funciones son continuas. Estas funciones son continuas. De hecho, bueno, no sé si es tan trivial, pero sí, son continuas. Esta es casi obvia, porque esta cantidad es menor que 1 y esta cantidad tiende a 0, y esta cantidad es menor que 1 y esta cantidad tiende a 0. Acá tenemos x cuadrado por x cuadrado sobre y cuadrado, que es menor que 1 por x que tiende a 0, y esta quizás es la única que sea un poco menos obvia, pero es cierto, esta cantidad también tiende a 0, tiende a 0. Es decir, se puede mostrar. Se puede mostrar. Porque ustedes ponen que esto es menor que la distancia, entonces se acotan, tienen distancia al cuadrado, distancia al cubo, distancia, esto sería distancia a la cuarta, y acá tienen distancia a la quinta, se van a simplificar algunas distancias, y va a quedar que, con pedir que la distancia sea menor que epsilon, que el delta sea menor que epsilon, también va a ser continua. Entonces, estas derivadas parciales son continuas. Entonces veamos ahora qué pasa si nosotros tomamos bueno, ¿qué pasa si tomamos la derivada parcial de y con respecto a x? Déjenme un segundito que voy a tener que memorizar un poco el pizarrón porque voy a tener que borrar. ¿Por cuál empiezo? Bueno, empezamos con la derivada parcial de y con respecto a x. La derivada parcial de y con respecto a x,
Acá tengo x cuadrado por y y x a la cuarta por y. ¿No? Acá esto es lo que me dio, esperen, estoy chequeando un segundito. Sí. Y acá, ¿por qué? Claro, claro, sí, está bien. Tengo 3x cuadrado por y y 2x a la cuarta por y. Bueno, ya me lo voy a acordar de memoria. Acabo de memorizar esta expresión porque me voy a anotar acá en un costadito que tengo un 3x cuadrado por y menos 2x a la cuarta por y. Entonces, con esta expresión me voy a acordar. Entonces, bueno, veamos. Hagamos la derivada de y con respecto a x. Sería tomar, como estamos tomando la derivada con respecto a x, lo que hacemos es tomamos la derivada con respecto a y en un h0 menos la derivada con respecto a y en 0, 0. Obviamente me estoy olvidando de, ya se entiende, ¿no? Que esto es en el origen y esta expresión debe ser usada fuera del origen, ¿no? Pero en este caso queremos tomar este cociente incremental cuando h tiende a 0. Y vemos que nos da. Nos da h al cubo dividido h al cuadrado más 0, o sea que nos da, este término nos mete un h, menos 2h al cubo por 0, dividido h a la cuarta, pero la cuestión es que h al cubo por 0 da 0, o sea que esa parte me da 0. Esta parte me da 0 por acotado, me da 0. Y le voy a restar f de i en 0, 0, que es 0, dividido h, y esto me da 1. Entonces la derivada parcial de y con respecto a x me da 1, y la derivada parcial de y con respecto a x, ¿no? Bueno, primero, en el origen, esta derivada parcial me dio 1. Veamos ahora la otra derivada parcial, la derivada parcial de x con respecto a y. Entonces, yo me acuerdo de memoria, medio macheteándome, que la derivada de x con respecto a y me había dado, y ahora lo noto acá, me había dado lo siguiente. 3x cuadrado por y menos 2x a la cuarta y. Esta era la derivada parcial con respecto a x. Si se fijan unos minutos antes en el video van a ver que esta era la otra expresión que habíamos hallado. Y si nosotros hacemos la derivada parcial de x con respecto a y, vamos a ver que nos da esto. F de x en 0h menos fx en 0, 0 dividido h. Y nos da, entonces nos da lo siguiente. Nos da y vale 0. X vale h al cuadrado. Esto me da 0. 0 por h a la cuarta, 0. O sea, me da 0 menos 0 dividido h. O sea que me da 0, que es distinto de 1, que es el número que había hallado anteriormente. Es decir, que vemos que las derivadas cruzadas en este ejemplo no dieron lo mismo. Y bueno, no dieron lo mismo porque probablemente lo que pase, no sé, hay que evaluar fxx, fi. A ver, por ejemplo, veamos acá. Acá nos dio 0, ¿no es cierto? Es decir, la derivada segunda de esto, si nosotros hacemos la derivada de esto con respecto a x y con respecto a y, por ejemplo, nos daría, o sea, ya vimos, esta nos dio, si nosotros la derivamos con respecto a y nos da 0, y esta nos daría 3x cuadrado dividido x cuadrado más y al cuadrado menos 3x cuadrado por y dividido x cuadrado más y al cuadrado por 2 por 3, 6, y al cuadrado, porque la derivada de y al cuadrado es 2y, menos 2x a la cuarta dividido x cuadrado más y al cuadrado elevado al cuadrado, menos 2x a la cuarta
por y por 2y, es decir, 4y al cuadrado dividido x cuadrado más y al cuadrado, perdón, y como esto va al cubo, bajo menos 2, 4 por menos 2, más 8. Y acá, no dije, me olvidé un cuadrado. Listo. Creo que hice bien la derivada, pero no y 0. Y probablemente lo que tiene que haber fallado es que, bueno, este es un ejemplo, acá calculamos f de x por y, ¿no? F de y por x, que nos da distinto, acá tiene un 1 y va a dar otra expresión. Claro, miren, nosotros calculamos f de x por y nos dio esto. Y si nosotros calculamos f de ix, ¿saben cuánto va a dar? Lo mismo, pero acá va a haber un 1. Creo que va a dar exactamente lo mismo. Entonces, a ver, alguna de ellas va a ser continua, es decir, supongamos, esta probablemente tiende al valor 0, pero la otra va a ser discontinua porque tiene un 1 y va a tender a 0. Es decir, alguna de estas derivadas segundas es discontinua. ¿Está bien? Entonces, al ser alguna de estas derivadas segundas discontinua, lo dejo para que chequen y lo experimenten ustedes, porque no quiero, ya me está quedando el pizarrón bastante grande, pero chequen, alguna de esas derivadas va a ser discontinua. Si alguna de esas derivadas es discontinua, la función no es C2, y si no es C2, entonces no vale la igualdad de las derivadas parciales. ¿No? Y bueno, este ejercicio que acabo de hacer es un ejercicio parecido al 8 y que les puede ser útil cuando resuelvan el problema número 8 de la guía 4. Bueno, con esto terminamos este ejercicio.